Buenas tardes. Franquismo, parte 2. Parte 1 habíamos tratado sobre la parte fascista o fascistizante del régimen franquista, alineado con los principales países del eje, Italia y Alemania sobre todo. Y pensar que ese debate que hay no es solo un debate de historiadores, sino que también se dio entre los propios franquistas en esa época. Había franquistas que estaban más resueltos a unirse inseparablemente de los regímenes fascistas, entrar en la guerra, apoyarlos e ir con todo. Sin embargo, hay otros franquistas que consideran que no, que consideran que eran regímenes impíos, muy autoritarios, que no les convenía. Razones estratégicas o razones ideológicas, muchos franquistas estuvieron en desacuerdo con alinearse profundamente, y entre ellos seguramente Franco. Además, porque España pues no podía. La segunda etapa que vamos a ver la vamos a llamar la etapa nacional católica. Pensad en el contexto internacional. Contexto internacional, acaba la Segunda Guerra Mundial, el eje es derrotado y se abre una nueva fase histórica a nivel mundial, que es la llamada Guerra Fría, ¿vale? Que va a enfrentar a dos grandes bloques, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista. El régimen franquista tiene que encontrar su lugar allí. Y evidentemente tiene que realizar un acto de maquillaje, tiene que pasar por el taller, maquearse un poquito para aparentar pues que su apoyo al fascismo había sido una cuestión, pues oye, una cana al aire, o que había sido simplemente por su carácter anticomunista. Ahora lo veremos. Pensad además que acabada la Segunda Guerra Mundial el régimen franquista es vilipendiado vilipendiado a nivel internacional. ¿Por qué? Porque muchos países, en el ámbito iberoamericano, sobre todo en México, donde fueron muchos exiliados españoles, es directamente relacionado pues con los regímenes fascistas, es considerado fascista, y por lo tanto muchos países retiran a sus embajadores de España, mandan cartas a la ONU pidiendo que no se acepte la entrada de España, y finalmente esa entrada pues se ve cortada por esa vinculación que había tenido con la Alemania nazi y con la Italia fascista. Entonces, cuidado con lo que haces. Cuidadito, Entonces, esa sesión de maquillaje del régimen franquista va a ir dirigida a ser aceptada a nivel internacional. Ser aceptado significa muchas cosas, significa poder comerciar, significa tener la capacidad diplomática de llegar a acuerdos con otros países, relaciones bilaterales. Un país aislado, como era el caso de la España franquista, justo de la posguerra, en ese régimen autárquico muy fascista, sin amigos, salvo Portugal, sin amigos en las proximidades europeas. Alexa, reproducir El Reino Infantil aleatoriamente en Spotify. Alexa, reproducir El Reino Infantil. No me hace caso, Alexa. Vamos a ver lo que dura. Es que no me hace caso, Eduardo. ¿Qué le vamos a hacer? Un momento. Ay. Conseguido. A lo que vamos. Esa sesión de maquillaje va a tener como objetivo, como iba diciendo, ser reconocido por el ámbito internacional, ¿vale? E ingresar en la ONU y poder participar de una forma normal en el contexto internacional. Entonces, ¿en qué va a consistir ese maquillaje? Pues va a consistir fundamentalmente en dos operaciones de estética. Operación número 1, presentarse como un régimen fundamentalmente anticomunista, antirrevolucionario. Es decir, fijaos que durante la Guerra Mundial España había participado en ella enviando la División Azul, y se esforzó por decir que iban ahí no como parte del ejército alemán, aunque los de la División Azul llevaban uniformes de la Wehrmacht alemana, eran vestidos igual que las tropas nazis, pero se justificaba su presencia ahí como un cuerpo voluntario anticomunista, ¿vale? Y eso lo va a aprovechar el régimen en el sentido de que se va a presentar como un régimen autoritario, sí, como un régimen de orden tradicional, pero fundamentalmente antirrevolucionario, ¿vale? Y tener en cuenta que eso era lo que se pedía en el ámbito capitalista, es decir, alinearse con los países capitalistas frente a la órbita, frente al mundo comunista.
Operación de estética número 1. Operación de estética número 2. Esta operación de estética número 2 es fundamentalmente aproximarse a la Iglesia y hacer ver que el régimen de Franco es esencialmente un régimen católico. ¿Por qué? Porque esta era la diferencia fundamental con respecto a las otras dos potencias del eje. No tanto Italia, aunque también, pero sobre todo la Alemania. La Alemania no era un régimen para nada relacionado con la Iglesia. Y el régimen franquista se presenta como defensor de los derechos de la Iglesia, como defensor de los cristianos, llega a acuerdos con el Vaticano, los obispos españoles presentan una carta pastoral en plena guerra civil apoyando a Franco y van a seguir apoyándolo, van a ser uno de los baluartes fundamentales del régimen franquista, y eso lo aprovechará el régimen para marcar distancias nuevamente con los regímenes fascistas y presentarse como un régimen tradicional y católico frente a los desmanes de la Segunda República, cuando se habían sustraído propiedades de la Iglesia, asesinado a curas y monjas, cuando se había prohibido a las órdenes religiosas dedicarse a la educación. El régimen de Franco va a buscar una compensación histórica y lo hará con ese sentido, ¿vale? Con el sentido de marcar las diferencias de España, diferencias intrínsecas como país católico y baluarte de la cristiandad ante el Vaticano. Y bien, esas dos operaciones de estética tienen su... Eduardo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué quieres? Voy, momento. Bacalola. Dos operaciones de estética que tienen dos puntos culminantes, ¿vale? Y dos puntos, dos espejos con los cuales el régimen franquista va a poder decir: estas operaciones de estética han salido bien. Número 1, en cuanto a presentarse como régimen anticomunista, pues va a tener su punto fundamental, ¿vale? Su demostración de que eso ha ido bien con la relación que va a establecer con Estados Unidos. Eduardo, sal de ahí, sal de ahí, no se toca. Alexa, ven aquí. No, enchufe no se toca. No me deja vivir este niño. Venga, saca las cosas de ahí, sácalo todo. El presidente Eisenhower, sí. Perdón, presidente Roosevelt. Presidente Roosevelt visita España en el 53 para materializar con su presencia el... no, ahí no se toca. Saca las cosas de aquí. Ven. ¿Cuántas cosas? Claro, hombre. Ay. Acuerdos a los que habían llegado, y llegan a acuerdos en el 53. ¿Cuáles eran los puntos fundamentales de ese acuerdo? ¿Cuáles eran los puntos fundamentales de ese acuerdo? Por parte de Estados Unidos. ¿Qué ofrece Estados Unidos a España? Pues le ofrece sobre todo ser su padrino ante la comunidad internacional. Estados Unidos se presenta como apoyo del régimen franquista, como abajo firmante de que es un régimen que no es fascista, que no es un peligro para la situación internacional y que además puede servir como apoyo frente a las ansias del comunismo de extender su órbita por los países de Europa, ¿vale? España se convierte así en un baluarte del anticomunismo y además a cambio va a recibir de España el que va a recibir territorio, va a recibir soberanía. En España se asientan bases militares americanas y hay varias, está la de Rota, la de Morón, la de Jerez de la Frontera y otra que me dejó por ahí, que son suelo americano, donde están sus bases y todavía siguen estando las bases americanas y suelo americano. Si entramos por ahí, pues vamos a necesitar ahí un visado. Ahí tenéis, ¿vale? Y esa relación, como digo, se materializará con la visita de Roosevelt a España en el 53. Y en ese mismo año, ¿vale? Por lo que respecta a la otra operación de estética, está el concordato con el Vaticano. Y ese concordato lo que va a establecer es un compromiso de mutua colaboración entre la Iglesia y el régimen franquista. Y, de nuevo, los puntos de acuerdo. ¿Qué le dará España al Vaticano? Pues España al Vaticano le dará
defender los derechos de la Iglesia y de los religiosos en España. Le va a dar la educación, le va a dar posibilidades de encuadramiento social, ¿vale?, dirigidos por la Iglesia, le va a dar propiedades. El poder de la Iglesia va a crecer gracias al régimen franquista. Y el Vaticano, a cambio, va a ofrecer al régimen franquista pues poder echar mano a lo que es el ámbito religioso. Por ejemplo, le va a dar la posibilidad de elección no, pero de elección de... A ver si me explico bien. Le va a dar la posibilidad de seleccionar, al régimen franquista, la posibilidad de seleccionar a candidatos a ser obispos. A ver cómo funcionaba. El Papa le da una lista de 6, el régimen franquista de esos 6 elige a 3 y el Papa elegirá uno, ¿vale? Entonces le da la posibilidad a Franco de seleccionar a aquellos que pudieran estar más afines a su régimen, ¿de acuerdo? Y con esos dos apoyos internacionales, uno económicamente muy potente, industrialmente incomparable, fuerte militarmente a tope, y el otro, el Vaticano, como una fortaleza, sobre todo de tipo espiritual y moral para la mayor parte de los países del mundo. Pues con esas dos ayudas, el régimen franquista va a entrar en la ONU y entrará en el año 55. Y de esta forma se justificará no solo ante el escenario internacional, sino también ante los propios ciudadanos, presentándose ante el mundo y ante sí mismo como un régimen evidentemente no democrático, pero tampoco fascista ni peligroso. Y esta es la segunda etapa, ¿vale? Etapa que podemos llamar nacional católica y que iría pues del año, he dicho 45, pero podría ser del 42-43, cuando España ya empieza a ver que Alemania no tiene nada que hacer en la guerra. Pero bueno, sí que pone 45, hasta el año pues 56, 57, cuando va a empezar una nueva etapa que tendrá como característica principal el viraje, el cambio en la economía del país y que va a producir pues una revolución de tipo económico bastante profunda y que luego... miedo me da. Y luego veremos la última etapa, que es el tardofranquismo, ¿vale? Pues así, accidentalmente, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Hasta luego, chao.